Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor uruguayo que ustedes me estuvieron solicitando mucho en la casilla de los comentarios, y es la vida del escritor Mario Benedetti, que de hecho es un escritor del cual seguramente han oído hablar por su poesía, por sus cuentos, por sus novelas, por sus ensayos, y que hoy vamos a ahondar en su vida, en su obra, y sobre todo nos vamos a enfocar, además de su trayectoria, en la hermosa relación de amor que tuvo con la esposa de toda su vida, con Luz, a raíz de un documental muy bonito que acaban de sacar sobre cómo se conocieron y lo importante que fue esta mujer para su creación literaria. Así que no te vayas, quédate, suscríbete, regálame un like, comparte el link de este video en todas sus redes sociales para descubrir los grandes secretos que se esconde detrás la figura de Mario Benedetti. También te recuerdo que si deseas recibir clases personalizadas conmigo vía Meet, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar el nivel de membresía que te interese. Puede ser 99.99 que te da acceso a 5 horas de clase conmigo al mes, 249 que te da acceso a 10 horas de clases, o 399 que te da acceso a 15 horas de clase. Así que si en este momento estás elaborando un ensayo y no sabes cómo construir una buena tesis, no sabes cómo elaborar una buena introducción, cómo soportar esta tesis con argumentos, introducir citas directas e indirectas dentro del cuerpo de tu ensayo, elaborar una buena conclusión que invite a la reflexión y hacer tu lista de referencias siguiendo normativa APA séptima edición, pues puedes contar con mi ayuda. También quisiera agradecer a todas las personas que envían su donativo todos los meses, específicamente gracias a Janet, al Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Unida, a Arelis y a Verónica. Si cualquiera de ustedes quiere donar para la creación de contenido de este canal, pues muchas gracias, lo pueden hacer en el botón unirme, seleccionando el nivel de 2.49, 14.99 o 34.99. Bueno, vamos a movernos entonces a la fotografía de Mario Benedetti, que yo creo que seguramente ustedes han oído hablar de él, han conocido algo de su vida y obra, pero no creo que de su vida personal hayan encontrado mucha información, y de hecho en ese sentido creo que el documental nos va a aportar una visión insospechada de Mario Benedetti, porque de él hay cientos de documentales. De hecho, si hay una ventaja a la hora de analizar a Mario Benedetti es que él mismo participó en documentales, participó en películas, entonces hay mucha información sobre él. Sin embargo, esta información se centra sobre todo en su creación literaria, y sí creo que es muy valioso el documental que se llama 60 años con Luz, porque nos arroja luces hacia la vida íntima de Mario Benedetti. Entonces, en el título, Mario Benedetti, el escritor que amó por 60 años a la misma mujer, fue un hombre de una sola relación, se casó una sola vez con la novia de toda su vida, ella tenía 13, él tenía 14, bueno, no se casaron a esa edad, pero sí se conocieron a esa edad, y va a ser la mujer que lo va a acompañar a lo largo de su trayectoria literaria. En la introducción, ¿qué información les puedo dar de Mario Benedetti? Bueno, fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo, integrante de la generación del 45, a la que pertenecieron otros escritores como Idea Vilariño y Juan Carlos Benedetti. Probablemente vamos a tener su vida muy pronto. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. Él incursionó en el género del ensayo, la novela y la poesía, aunque él mismo decía que el género favorito para expresarse era la poesía. Y ustedes saben que es como la Cenicienta dentro del mundo de la literatura, pero a él le encantaba la poesía. Vamos a leer hoy un poema de él y un cuento. En su testamento dejó creada la Fundación Mario Benedetti, que es una institución destinada a preservar su obra y también a apoyar la literatura y la lucha por los derechos humanos en su país. Tuvo un gran amor a lo largo de toda su vida, que fue la pintora Luz, a quien le dedicó toda su poesía, y vamos a hablar también un poquito de ella. Bueno, ¿dónde nació Mario Benedetti y cuándo? Pues nace el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó, en la República Oriental de Uruguay. Residió en la ciudad de Paso de los Toros junto a su familia durante los 2 primeros años de vida. La familia, sin embargo, se trasladó a Tacuarembó por asuntos de negocios,
y desafortunadamente su familia fue víctima de una estafa, así que se tiene que trasladar a Montevideo cuando Benedetti tenía 4 años de edad. Inició sus estudios primarios en 1928 en el Colegio Alemán de Montevideo, de donde se retiró en 1933 e ingresó al Liceo Miranda por un año para cursar sus estudios secundarios. Sin embargo, abandonó esta escuela por problemas económicos y tuvo que estudiar de manera autodidacta. Este también dato es importante porque Mario Benedetti no venía de una familia rica, a diferencia de otros escritores que hemos abordado en este canal, que han tenido una formación privilegiada, el mismo Goethe, por ejemplo, o el mismo Thomas Mann. En realidad, Mario Benedetti venía de una familia bastante pobre. Me recuerda un poco el origen de Albert Camus, ¿no? Entonces, venía de una familia con dificultades económicas y al final tiene incluso que salirse de la escuela, o sea que él ni siquiera termina alcanzando el grado de bachiller. Pero el haber estudiado en el colegio alemán le va a dar algo muy importante a él, que va a ser gran cantidad de idiomas, porque él va a hablar alemán, francés, español, inglés, entonces va a ser políglota. De hecho, gran parte de su vida se va a financiar a través de su trabajo como traductor, ¿no? Entonces, bueno, a los 14 años él tiene que empezar a trabajar por necesidad económica de la familia. Trabaja en la empresa Will Smith de repuestos para automóviles y luego se desempeña en diferentes oficios para generarse un ingreso. O sea que era un hombre que necesitaba trabajar para vivir. No es como otros escritores que también hemos tenido en este canal, como Gustave Flaubert, que tuvo una gran herencia, como León Tolstoy, que era conde, y que por tanto ellos podían tomarse el tiempo de dedicarse a su obra literaria enteramente y no tener que trabajar, pero no es la realidad de Mario Benedetti. Entonces él trabaja como recadero, como empleado en una inmobiliaria, como funcionario público y sobre todo como taquígrafo, que en ese tiempo era una habilidad, ¿no? Obviamente hoy en día, pues todo por el uso de las computadoras ya no contratamos taquígrafos, pero en ese tiempo que existía la taquigrafía, él se dedicaba a esto, ¿no? A transcribir documentos legales, periodísticos, ¿no? En una máquina de escribir. El 23 de marzo de 1946, él contrae matrimonio con Luz López Alegre, quien fue su cónyuge hasta su fallecimiento en 2006, y entre 1938 y 1941 él se establece en Buenos Aires, Argentina. Bueno, ¿quién era Luz López? Que va a ser una figura muy importante dentro de la vida de Mario Benedetti. Era una joven que él conoció cuando tenía 14 y ella 13. De hecho, el poema Boda de Perlas, escrito en 1976, a los 30 marzos del matrimonio, arroja datos vitales de esta biografía de amor, ¿no? O sea, él va a ser un hombre de una sola mujer, no va a ser un hombre de amante, de divorcio, de escándalo, sino que él se va a enamorar de Luz y le va a ser fiel a Luz, al menos en lo que sabemos, hasta que ella muere debido a que desarrolla Alzheimer. Aquí hay un fragmento donde él retrata muy bien cómo fue ese primer encuentro con Luz. Cuando la conocí tenía apenas 13 años, negras trenzas y un perro atorrante que a todos nos servía de felpudo. Yo tenía 14 años y ni siquiera perro. Calculé mentalmente futuro y arrecifes y supe que me estaba destinada, o mejor dicho, que yo le estaba destinado. ¿Y por qué él dice esto, no? ¿Qué quiere decir cuando él dice calculé mentalmente futuro y arrecifes? Que Luz pertenecía a una familia muy adinerada, así que él no sabía si esa familia lo iba a recibir. Luz, de hecho, tuvo una educación de niña rica. Ella no fue a la escuela, sino que sus padres le pagaron tutores. Ella se dedicó a la pintura, también hablaba varios idiomas. Y aunque la familia de Luz era de tradición política de derecha, recordemos que Mario Benedetti siempre militó en la izquierda, increíblemente esto no fue un problema dentro de la relación, sobre todo porque el padre de Luz también era un intelectual, escribía, y inmediatamente hizo clic con Mario Benedetti, que en ese momento ya estaba comenzando a escribir sus primeros ensayos, sus primeros poemas, ¿no? Económicamente, y hay que decirlo, fue una suerte para Mario Benedetti haberse casado con Luz, porque él pudo mejorar su condición económica, pudo también dedicarse enteramente a escribir. De hecho, cuando se va al exilio, ella se va a hacer cargo de la madre de Mario Benedetti y gracias a que Luz viene de una familia muy adinerada,
el dinero nunca va a ser problema en esa familia, a pesar de que Mario tiene que salir huyendo, no le puede mandar dinero, él se va a radicar en Cuba. Y gracias precisamente a la gran herencia que los padres le dejan a Luz, ellos nunca tienen problemas económicos. Esto también es importante decirlo, porque esto explica por qué una persona que nace con tantas estrechezas económicas, que tiene que abandonar el bachillerato, cómo logra salir adelante con una prolífera creación literaria, entre otras cosas porque se casó, y esto no es una manera de crítica, estaba enamorado, pero tuvo la suerte pues de casarse con una mujer, la verdad, inmensamente rica, ¿no? También en ese momento un primo hermano de Luz era coronel del ejército y menciona esta vinculación porque cuando quieren arrestar a Mario, ya vamos a leerte un poquito más adelante, él le va a avisar a Luz y esto va a permitir que Mario se asile en Cuba, ¿no? Y al final creo que esto le salva prácticamente la vida. Bueno, se casan, se enamoran, inician una vida juntos, va a ser una relación muy larga, muy estable, en la cual nunca van a tener hijos. Dentro de la obra de Mario Benedetti hay algunas alusiones a este aspecto de que ellos nunca tuvieron hijos. Al parecer lo querían, pero nunca pudieron tener hijos y pues decidieron no adoptar, lo cual es completamente respetable, ¿no? Pero sí creo que en algunos de los cuentos de Mario Benedetti se ve como esa área no desarrollada de ser papá. O sea, que le hubiera gustado por lo menos tener un hijo, así que pues no tuvieron y no tiene descendencia. Benedetti dirigió en 1948 la revista literaria Marginalia y publicó el libro de ensayos Peripecia. En 1945 se integró al equipo de redacción del semanario Marcha, en donde permaneció hasta 1974, año en que este fue clausurado por el gobierno de facto de Juan María Bordaberry. En 1954, Mario Benedetti fue nombrado director literario del semanario y a partir de 1950 fue miembro del Consejo de Redacción de Número, una de las revistas más destacadas de su época, trabajando activamente como periodista. Aunque nunca fue a la universidad, aunque no estudió periodismo, sí era autodidacta y le encantaba escribir, y gran parte de su vida ejerció como periodista. Además, participó activamente en el movimiento contra el tratado militar con los Estados Unidos, o sea, tenía un sentimiento antiimperialista, y ese mismo año obtuvo el premio del Ministerio de Instrucción Pública por su primera compilación de cuentos titulada Esta Mañana, y además fue ganador del galardón en reiteradas ocasiones hasta 1958. O sea, cada año se sacaba este premio y él lo ganaba. De hecho, lo ganó durante muchos años. Y lo bueno es que normalmente estos premios también venían con una ayuda económica que él reinvertía en sus publicaciones. En 1964, Benedetti trabajó como crítico de teatro y coeditor en la página literaria semanal Al Pie de las Letras del diario La Mañana. Colaboró además como humorista en la revista Pelo Duro con el seudónimo de Damocles y escribió crítica de cine en la Tribuna Popular. Asimismo, viajó a Cuba para participar en el jurado del concurso Casas de las Américas. Participó en el encuentro Rubén Darío y viajó a México para participar en el segundo Congreso Latinoamericano de Escritores. O sea que tenía una vida muy activa, exitosa, publicando. En 1966 participó en la coproducción argentino-brasilera La Ronda de los Dientes Blancos, dirigida por Ricardo Alberto Filippini, que nunca fue estrenada comercialmente. Y esto también es una faceta tal vez, bueno, no sé si tal vez, sí creo yo que no tan conocida de Mario Benedetti, y es que le encantaba el cine y él trabajó en varios guiones de cine y de hecho varias de sus novelas han sido llevadas con mucho éxito a la gran pantalla. La más exitosa es la película La Tregua, que si no la han visto se las recomiendo, que básicamente trata de un hombre que ha perdido todos los sueños en su vida. Él tiene 3 hijos, ha quedado viudo y su vida es mediocre, vamos a decirlo así. Es una vida normal, de una persona que va todos los días a trabajar, es una vida sin sobresaltos, sin alegría, sin magia, hasta que él comienza a tener una relación amorosa con una mujer muchísimo más joven que él y esto le cambia la vida. Al final es súper triste, spoiler alert, porque la muchacha se enferma de leucemia y muere. Esta gran producción que se llevó a la gran pantalla de esta novela de Mario Benedetti fue nominada al Oscar y de hecho era la favorita, aunque al final no ganó.
pero esto también ayudó mucho a posicionar a Mario Benedetti en el imaginario colectivo. Ya vamos a hablar de eso. También participó en el Congreso Cultural de La Habana con la ponencia sobre las relaciones entre el hombre de acción y el intelectual y se volvió miembro del Consejo de Dirección de Casa de las Américas. En 1968 fundó y dirigió el Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas, cargo que mantuvo hasta 1971. También, junto a un grupo de ciudadanos cercanos al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, participó en 1971 en la fundación del Movimiento de Independientes 26 de marzo, una agrupación que pasó a formar parte de la coalición de izquierda Frente Amplio, o sea, él militó activamente en política. Benedetti además fue representante del Movimiento de Independientes 26 de marzo en la mesa ejecutiva del Frente Amplio de 1971 a 1973, experiencia que dejó plasmada en los libros Crónicas del 71 y Terremoto y después. Sin embargo, esta alternativa se vio frustrada por un golpe de Estado que instauró en Uruguay una dictadura cívico-militar. En ese momento, Benedetti había sido nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay. Tras el golpe de Estado que ocurre en su país en 1973, Benedetti renuncia a su cargo en la universidad, pese a que había sido elegido para integrar el claustro, y por sus posiciones políticas tiene que abandonar Uruguay, exiliándose primero en Buenos Aires, Argentina. Posteriormente se exilió en Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado, y luego se instaló en Cuba desde agosto de 1975 hasta 1979. Allí, entre las ciudades de La Habana y Alamar, escribió los libros Con y sin nostalgia, Pedro y el Capitán y Cotidianas. De este último libro se desprendió el poema Me voy con la lagartija, el cual versa sobre importantes dirigentes tupamaros presos en Uruguay. También su exilio político significó años de mucha distancia entre él y su esposa Luz, aunque nunca de desamor. De hecho, en esta época, en estos años que él vive en Cuba, exiliado, ¿no? Porque querían además matarlo, Luz se hizo responsable, les comentaba yo, del cuidado de la madre de Benedetti y también, de la madre de ella y de la madre de Benedetti, o sea, de su suegra, sin abandonar su trabajo como funcionaria. El poeta en la lejanía pensaba en ella, le escribía versos sencillos, como los que iluminan el poema Viceversa, que ella inspiró, que dice así: tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. Resumiendo, estoy triste y radiante, quizás más lo primero que lo segundo, ¿no? Porque se extrañaba mucho, pero ella no se quería ir de Uruguay porque recordemos que ella tenía posesiones en Uruguay, tenía casas, tenía dinero obviamente allí, y ella tenía miedo que si se iba de Uruguay y se exiliaba con Mario Benedetti en Cuba, ella iba a perder sus bienes económicos. Y entonces, ¿quién los iba a mantener? O sea, era un tema económico, porque recordemos que Mario en ese momento trabajaba, pero no estaba ganando mucho dinero. Se había exiliado en Cuba. Entonces hay que entender las cosas en su contexto, ¿no? ¿Por qué es que Luz no se va exiliada con Mario? Porque había responsabilidades económicas que ella tenía. En Uruguay estaba su madre, que estaba muy enferma, estaba la madre de Mario. Entonces yo creo que esta figura, que probablemente ustedes no han oído hablar mucho, porque más bien fue una esposa de perfil bajo, fue muy importante para el éxito de Mario Benedetti, porque gracias a que ella fue como ese muro de contención de otras responsabilidades, ella financió la parte económica de Mario, cuidó a su madre, o sea, esto le permitió que él se enfocara totalmente en su obra literaria sin ninguna preocupación. Entonces, por eso les digo que una de las etapas más productivas de Mario Benedetti fue esa etapa en Cuba, esos años que pasa en Cuba, en que él se pudo dedicar completamente a escribir e incluso no trabajó, o sea, quiero decir, pues solo se dedicó a su obra literaria, pero no se veía presionado para mandarle dinero a Luz, ¿no? Porque ella era rica. Cuando Benedetti puede volver a su país, años después, ellos se reencuentran y ya no se van a separar más, o sea, ellos estaban separados porque él estaba exiliado, ¿no? Pero ellos se van a reencontrar y ellos van a continuar con su relación. Durante su exilio en Cuba es que se elabora la versión cinematográfica de su exitosa novela La Tregua.
Esta película fue dirigida por Sergio Renán y fue importante por lo que les decía, porque fue nominada a los Óscar en 1974 en la categoría de Mejor Película Extranjera. Es cierto que no ganó el premio, de hecho se le adjudicó a la película italiana Amarcord, pero sí permitió que Mario Benedetti fuera conocido en otros círculos fuera de la literatura, le dio mucha popularidad. O sea, obviamente que una novela tuya sea llevada a la gran pantalla de Hollywood, pues es un espaldarazo para ti como escritor, mucha más gente va a conocer tu novela, la va a comprar y obviamente esto a él lo ayudó mucho. En 1976 regresó a Cuba, ya en su etapa de exilio, y se reincorporó al Consejo de Dirección de Casa de las Américas. En 1980 se trasladó a Palma de Mallorca y 2 años después inició su colaboración mensual en las páginas de La Opinión del diario El País en España, trabajando como columnista. El mismo año, el Consejo de Estado de Cuba le concedió la Orden Félix Varela y en 1983 trasladó su residencia a Madrid. Durante su época de exilio publicó dos de sus mejores poemarios, Poemas de otros y La casa y el ladrillo. Además, durante estos años publicó una de sus novelas más conocidas, Primavera con una esquina rota. Benedetti regresó a Uruguay en marzo de 1985, iniciando el periodo de desexilio que fue motivo de muchas de sus obras posteriores. Fue entonces nombrado miembro del consejo editor del nuevo semanario Brecha, que dio continuidad al proyecto de marcha que había interrumpido en 1974. En 1985, el cantautor Joan Manuel Serrat grabó el disco El Sur también existe, donde poemas de Benedetti fueron incluidos, contando con su colaboración personal. De hecho, entre 1987 y 1989 integró la Comisión Nacional Pro Referéndum, constituida para revocar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, promulgada en diciembre de 1986 para impedir el juicio de los crímenes cometidos durante la dictadura militar en Uruguay. En 1986 recibió el premio Hristo Botev de Bulgaria por su obra poética y ensayística. En 1987 fue galardonado en Bruselas con el premio Llama de Oro de Amnistía Internacional por su novela Primavera con una esquina rota. Y en 1989 fue condecorado con la medalla Aide Santa María por el Consejo de Estado de Cuba. O sea, como ustedes pueden ver, Mario Benedetti fue un escritor muy galardonado. De hecho, como les digo, al final del envío vamos a leer un poema de él y un cuento. Además, Benedetti, que le encantaba el cine, participó en la película llamada El lado oscuro del corazón, una producción argentino-canadiense estrenada el 21 de mayo de 1992, donde se le puede ver recitando sus poemas en alemán, que era un idioma que manejaba muy bien. Benedetti recibió además en 1996 el premio Morosoli de Plata de Literatura, entregado por la Fundación Lolita Rubial de Minas, Uruguay, y en esta ocasión fue destacado por su obra narrativa. El mismo año fue distinguido por el gobierno de Chile con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral. En mayo de 1997 fue investido con el título Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante y unos días más tarde por la Universidad de Valladolid, o sea que aunque él no terminó una carrera universitaria, precisamente gracias a su carrera como literato, a él pues le dieron el título de doctor honoris causa en varias universidades, lo cual me parece paradójico porque se supone que en la universidad es donde uno recibe la mejor educación, pero vean que hay muchísimos escritores que realmente nunca fueron a la universidad y aún así tuvieron mucho éxito, y hay otros que sí fueron a la universidad y bueno, yo creo que a eso pienso yo que se le hizo un poco más fácil porque recibieron educación formal. Entonces, bueno, él fue de los que no recibió educación formal, de hecho se considera entre los escritores destacados actualmente, pues de los que menos educación recibió porque apenas completó la primaria. El 30 de septiembre del mismo año fue galardonado con el premio León Felipe en mención a los valores cívicos del escritor. Además, fue investido de doctor honoris causa en Ciencias Filosóficas por la Universidad de La Habana. El 31 de mayo de 1999 fue galardonado con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y la reina de España, en ese momento la reina Sofía, le entregó personalmente el galardón.
La Fundación Cultural y Científica Iberoamericana José Martí le concedió en 2001 el Premio Iberoamericano José Martí y el 19 de noviembre de 2002 fue nombrado Ciudadano Ilustre por la Intendencia de Montevideo en una ceremonia encabezada por Mariano Arana. En el 2004 se le concedió, qué montón de premios, el premio Etnosur, y ese mismo año se presentó por primera vez en Roma un documental que también me vi para este en vivo sobre su vida y su poesía titulado Mario Benedetti y otras sorpresas. El documental, que fue escrito y dirigido por Alessandra Mosca y protagonizado por Benedetti, fue patrocinado por la Embajada de Uruguay en Italia. El documental participó en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, también en el Festival de Cinema Latinoamericano de Trieste y en el Festival Internacional de Cine de Santo Domingo, y obtuvo varios premios. Un año después, en 2005, Benedetti presentó el poemario Adioses y Bienvenidas. En la ocasión también se exhibió el documental Palabras Verdaderas de Ricardo Casas. El 7 de junio de 2005 se le otorgó el Premio Internacional Menéndez Pelayo y la Medalla de Honor de esta universidad. En 2006 la vida le trajo un golpe importante que muchas veces no se ve en los documentales, pero que sí en el último que han hecho sobre su vida hablan de la relación con la esposa. Pues en 2006 la vida le dio un golpe muy duro porque diagnosticaron a su esposa Luz López Alegre con Alzheimer. Y él habló de esta enfermedad en su poema Sentimientos. Dice así: y apareció el Alzheimer, esa enfermedad misteriosa, tan maldita, que me la quitó de entre los brazos, la cambió en otra imagen, otra voz, otro cuerpo, otras manos. Y es que efectivamente Luz comenzó a olvidar eventos, personas, y como ocurre normalmente con esta enfermedad, olvidó a Mario. O sea, había momentos en que le hablaba y ella no lo reconocía, pasaba largos periodos perdida de la realidad y en muchas ocasiones tenía algunos ataques, como ocurre normalmente con las personas que tienen Alzheimer, ¿no? Cuando ellos no recuerdan ni quiénes son. Además, ella comenzó a olvidarse de cosas básicas como vestirse, como comer, ya no lo reconocía. Y al inicio, aunque Mario Benedetti trató de ocultar esto y no reconocía al comienzo la terrible enfermedad que estaba padeciendo Luz, resulta que una noche él despertó y ella no estaba en la cama. Y él, desesperado, empezó a correr a buscarla y al final la encontró, pero totalmente perdida de la realidad. Ella no sabía quién era. Entonces era un verdadero peligro para ella misma. Y es cuando él decide irse de España a Uruguay para darle mejores cuidados. Recordemos que ellos nunca tuvieron hijos, así que pues yo siento que él al final se hizo cargo de la esposa también, bueno, porque había sido su pareja de toda una vida y porque creo que ella fue una muy buena esposa, había cuidado a la madre de Mario cuando él estaba en el exilio de Cuba. Entonces cuando ella enferma, él obviamente asume todo el cuidado de ella, paga a las enfermeras, había personas que siempre estaban con ella y él también, ¿no? Con motivo de su traslado, el escritor donó parte de su biblioteca personal en ese momento en Madrid al Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de Alicante, y la Fundación Lolita Rubial volvió a condecorar a Benedetti en 2006 con el premio Morosolo de Oro. El fallecimiento de Luz llegó poco después, el 13 de abril del 2006, víctima de la enfermedad de Alzheimer. Lo que ocurre con este tipo de pacientes es que incluso hay un momento en que olvidan cómo respirar. Entonces ella al final murió. Pues ocurre mucho esto, no se olvidan hasta las cosas básicas, ya ella no se reconocía, había que bañarla, alimentarla, o sea, estaba en un periodo muy deteriorado. Pero obviamente esta pérdida de la compañera de toda una vida, imagínense 60 años casado, a él lo deprimió muchísimo, dejó de escribir, fueron tiempos complicados. A pesar de eso, en 2007, en la sede del Parifinto de la Universidad de la República en Montevideo, Benedetti recibió la condecoración Francisco de Miranda. Ese mismo año también recibió la Orden de Sauri en primera clase por sus servicios prestados a la literatura y también obtuvo el premio Alba. En los últimos 10 años de su vida, debido al asma y por recomendación médica, el escritor alternó su residencia con Uruguay y España.
En España vivió en el barrio de la Prosperidad y en Uruguay se residía también largos periodos de tiempo para tratar de evitar el frío de Madrid. Sin embargo, al agravarse su estado de salud, decidió permanecer en Montevideo. En uno de sus últimos libros, Canciones del que no canta, Benedetti aludió a su historia personal de la siguiente manera: no fue una vida fácil, francamente. En abril del 2009, tras su internamiento en Montevideo, se organizó por iniciativa de Pilar del Río, que si ustedes recuerdan era la esposa de Saramago, una cadena de poesía mundial para apoyarlo porque ya estaba muy enfermo. Desde joven él había batallado con un asma crónica que se le fue complicando con el paso de los años y tenía severos ataques de tos que lo dejaban completamente agotado e imposibilitado prácticamente de levantarse de la cama. Sus médicos advirtieron que estaba muy grave, ya los medios de comunicación estaban esperando la noticia y esta llegó el 17 de mayo del 2009 cuando tenía 88 años, falleció en su casa de Montevideo y el Palacio Legislativo fue designado como el sitio de su velatorio por ser tan ilustre. En el marco de este hecho, el gobierno uruguayo decretó duelo nacional y dispuso que su velatorio se realizara con honores patrios en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y fue sepultado en el Panteón Nacional del Cementerio Central de Montevideo. A manera de conclusión, les puedo decir que Mario Benedetti fue un escritor uruguayo que incursionó exitosamente en el género de la novela, la poesía, el ensayo y también en el género de la crítica literaria y el guión cinematográfico. Nació en Uruguay y fue un militante de izquierda toda su vida. Una de sus novelas, La Tregua, fue llevada a la gran pantalla con enorme éxito, prácticamente ganó el Oscar esa película. Vivió además una hermosa historia de amor con una sola mujer, su esposa Luz, con la que no tuvo hijos, pero con la que tuvo una relación de amor de más de 60 años. Y sí debe haber sido de amor porque imagínense que él estuvo exiliado muchos años en Cuba y a pesar de eso no se divorciaron, siguieron juntos y tan pronto él pudo volver a Uruguay, volvió con ella. O sea, nunca fue un hombre de amantes, de mujeres regadas por ahí. Me recuerda un poco a Antonio Machado, que también siempre estuvo enamorado de una sola mujer, o de Miguel de Unamuno, que también estuvo enamorado siempre de una sola mujer. Hombres, yo creo, con mucha estabilidad emocional. En su testamento dejó estipulado, como no tenía hijos, la creación de la Fundación Mario Benedetti, una institución que apoya a escritores emergentes y que está destinada a difundir su vida y obra, y él dejó todo el dinero de los premios que había recibido para alimentar esta fundación, ¿no? Porque recordemos que él no tuvo descendencia. Bueno, vamos a leer ahora este cuento que se llama La Corazonada. Les va a gustar. Dice así: apreté 2 veces el timbre y enseguida supe que me iba a quedar. Heredé de mi padre, que en paz descanse, estas corazonadas. La puerta tenía un gran barrote de bronce y pensé que iba a ser bravo sacarle lustre. Después abrieron y me atendió la que se iba. Tenía cara de caballo y cofia y delantal. Vengo por el aviso, dije. Ya lo sé, gruñó ella, y me dejó en el zaguán mirando las baldosas. Estudié las paredes y los zócalos, la araña de 8 bombitas y una especie de cáncer. Después vino la señora, impresionante. Sonrió como una virgen, pero solo como buenos días. Vean cómo introducen los diálogos. Pero solo como buenos días su nombre, Celia. ¿Celia qué? Celia Ramos. Me barrió de una mirada. La pipeta, referencias, dije tartamudeando la primera estrofa. Familia Suárez Maldonado, 1346, teléfono 90948. Familia Borrello, Gabriel Pereira, 3252, teléfono 413723. Escribano Perrone, Larragaria, 3362, sin teléfono, ningún gesto. Motivos del cese. Segunda estrofa, más tranquila. En el primer caso, mala comida. En el segundo, el hijo mayor. En el tercero, trabajo de mula. Y, dijo ella, hay bastante que hacer. Me lo imagino. Vean ustedes cómo introduce curiosamente los diálogos, no pone guiones. Este es un poco el estilo de Mario Benedetti. O sea que hay que estar atenta para darse cuenta que estos son diálogos entre los personajes. Pero hay otra muchacha y además mi hija y yo ayudamos. Sí, señora, me estudió de nuevo. Por primera vez me di cuenta que de tanto en tanto parpadeaba. Edad, 19. ¿Tenés novio? Tenía.
Subió las cejas. Aclaré por las dudas. Un atrevido. Nos peleamos por eso. La vieja sonrió sin entregarse. Así me gusta. Quiero mucho juicio. Tengo un hijo mozo, así que nada de sonrisitas ni de mover el trasero. Mucho juicio, mi especialidad, sí señora. En casa y fuera de casa. No tolero porquerías. Y nada de hijos naturales. ¿Estamos? Sí señora. Hula Marula. Después de los 3 primeros días me resigné a soportarla. Nuevamente es una muchacha que está contando cómo consigue empleo en una casa. Con todo, bastaba una miradita de sus ojos saltones para que se me pusieran los nervios de punta. Es que la vieja parecía verle a una hasta el hígado. No así la hija, Estercita, 24 años, una pituca de Okay Rumi que me trataba como a otro mueble y que estaba muy poco en la casa. Y menos todavía el patrón, don Celso, un bagre con lentes, más callado que el cine mudo, con caro de malandro y ropas de criat, a quien alguna vez encontré mirándome los senos por encima de acción. En cambio, el joven Tito, de 20, no precisaba la excusa del diario para investigarme como cosa suya. Juro que obedecía a la señora en eso de no mover el trasero con malas intenciones. Reconozco que el mío ha andado un poco discolado, pero la verdad es que se mueve de moto propia. Me han dicho que en Buenos Aires hay un doctor japonés que arregla eso, pero mientras tanto no es posible sofocar mi naturaleza. O sea que el muchacho se impresionó. Primero se le iban los ojos, después me atropellaba en el corredor del fondo. De modo que por obediencia a la señora y también, no voy a negarlo, por mí misma, lo tuve que frenar unas 17 veces, pero cuidándome de no parecer demasiado asquerosa. Yo me entiendo. En cuanto al trabajo, la gran 7. Hay otra muchacha, había dicho la vieja, es decir, había. A mediados de mes ya estaba solita para todo rubro. Yo y mi hija ayudamos, había agregado, recordemos la conversación inicial, a ensuciar los platos, ¿cómo no? ¿A quién va a ayudar la vieja? Vamos, con esa bruta panza de 3 papadas y esa metida con los episodios. Que a mí me gusta Isolina o la burgueña, vaya y pase y ni así, pero que a ella, que se las tira de avispada y lee Selecciones y Live Español, no me lo explico ni me lo explicaré. ¿A quién va a ayudar la niña Estercita, que se pasa reventándose los granos, jugando al tenis en Carrasco y desparramando fichas en el Parque Hotel? Yo salgo a mi padre en las corazonadas, de modo que cuando el 3 de junio cayó en mis manos esa foto en que Estercita se estaba bañando en cueros con el menor de los Gómez Taibo, en no sé qué arroyo, ni a mí qué me importa, enseguida la guardé, porque nunca se sabe a quién va a ayudar. Todo el trabajo para mí y aguantó Tepiola. ¿Qué tiene entonces de raro cuando Tito, el joven Tito, se puso de ojos vidriosos y cada día más ligero de manos? Yo le había aplicado el sosegate y que habláramos claro. Le dije con todas las letras que yo con esas no iba, que el único tesoro que tenemos los pobres es la honradez y basta. Él se rió muy canchero y había empezado a decirme, ya verás, no puede ser la palabra, cuando apareció la señora y nos miró como a cadáveres. El idiota bajó los ojos y mutis por el foro. La vieja puso entonces cara de al fin solos y me encajó bruta trompada en la oreja en tanto que me trataba de comunista y de ramera. Yo le dije, usted a mí no me pega, sabe, y allí nomás demostró lo contrario, peor para ella. Fue ese segundo golpe el que me cambió la vida. Me callé la boca, pero se la guardé. A la noche le dije que a fin de mes me iba. Estábamos a 23 y yo precisaba como el pan esos 7 días. Sabía que don Celso tenía guardado un papel gris en el cajón del medio de su escritorio. Yo lo había leído, pero nunca se sabe. El 28 a las 2 de la tarde, solo quedamos en la casa la niña Estercita y yo. Ella se fue a cestear y yo a buscar el papel gris. Era una carta de un tal Urquiza en la que le decía a mi patrón frases como esta, XXXX.
La guardé en el mismo sobre que la foto y el 30 me fui a una pensión decente y barata de la calle Washington. A nadie le di mis señas, pero a un amigo de Tito no pude negárselas. La espera duró 3 días. Tito apareció una noche y yo lo recibí delante de doña Cata, que desde hace unos años dirige la pensión. Él se disculpó, trajo bombones y pidió autorización para volver. No se la di. En lo que estuve bien porque desde entonces no faltó una sola noche. Fuimos a menudo al cine y hasta me quiso arrastrar al parque, pero yo le apliqué el tratamiento del pudor. Una tarde quiso averiguar directamente qué era lo que yo pretendía. Allí tuve una corazonada y le dije, no pretendo nada porque lo que yo querría no puedo pretenderlo. Como esta era la primera cosa amable que oía de mis labios, se conmovió bastante, lo suficiente para meter la pata. ¿Por qué?, dijo a gritos. Si ese es el motivo, te prometo que, entonces, como si él hubiera dicho lo que no dijo, le pregunté. Vos sí, pero ¿y tu familia? Mi familia soy yo, dijo él, pobrecito. Después de esa compadrada, siguió viniendo y con él llegando flores, caramelos, revistas, pero yo no cambié y él lo sabía. Una tarde entró tan pálido que hasta doña Cata hizo un comentario. No era para menos. Se lo había dicho al padre. Don Celso había contestado, lo que faltaba. Pero después se ablandó, un tipo pierna. Estercita se rió como 2 años. Pero a mí qué me importa. En cambio, la vieja se puso verde de la rabia, no aceptaba esa relación. A Tito lo trató de idiota, a don Celso de cero a la izquierda, a Estercita de inmoral y tarada. Después dijo que nunca, 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 nunca. Estuvo como 3 horas diciendo nunca. Está como loca, dijo el Tito, no sé qué hacer, pero yo sí sabía. Los sábados la vieja estaba siempre sola, porque don Celso se va a Punta del Este, Estercita juega al tenis y Tito sale con su barrita de la Vasconceda. O sea que a las 7 me fui a un monedero y llamé al 97038. Hola, dijo ella, la misma voz gangosa, impresionante. Estaría con su salto de cama verde, la cara embadurnada, la toalla como turbante en la cabeza. Habla Celia y antes de que colgara, no corte, señora, le interesa. Del otro lado no dijeron ni mu, pero sí escuchaban. Entonces le pregunté si estaba enterada de una carta de papel gris que don Celso guardaba en su escritorio. Ese papel gris tiene algo oculto aquí. Silencio. Bueno, la tengo yo. Después le pregunté si conocía una foto en que la niña Estercita aparecía bañándose con el menor de los Gómez Taibo. 1 minuto de silencio. Bueno, también la tengo yo. Esperé por las dudas, pero nada. Entonces dije, piénselo, señora, y corté. Fui yo la que corté, no ella. Se habrá quedado vascando su bronca con la cara embadurnada y la toalla en la cabeza. Bien hecho. A la semana llegó el Tito radiante y desde la puerta gritó, la vieja afloja, claro que afloja. Estuve por dar las hurras, pero con la emoción dejé que me besara. No se opone, pero exige que no vengas a la casa. Exige las cosas que hay que oír. Bueno, el 25 nos casamos, hoy hace 2 meses, sin cura, pero con un juez en la mayor intimidad. Don Celso aportó un chequecito de 1000 y Estercita me mandó un telegrama que, está mal que lo diga, me hizo pensar a fondo. Decía, no creas que salís ganando. Abrazos, Esther. Está raro esto. En realidad, todo esto me vino a la memoria porque ayer me encontré en la tienda con la vieja. Estuvimos codo con codo resolviendo saldos. De pronto me miró de refilón desde abajo del velo. Yo me hice cargo. Tenía 2 caminos, o ignorarme o ponerme en la vereda. Creo que prefirió el segundo, y para humillarme me trató de usted. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Entonces tuve una corazonada y agarrándome fuerte del paraguas de nylon le contesté tranquila. Yo bien, ¿y usted, mamá?
O sea que se casó con el hermano. Oh my God. O sea, esa es la interpretación que yo le doy. O sea, porque ella le dice, bueno, a ver, obviamente esto es una muchacha de extracción humilde que se va a una casa a trabajar. El muchacho de la casa se metía con ella, le enamoraba. La mamá le advirtió que no podía tener una relación, que no lo veía bien. Al final, un día en que la mamá ve al hijo enamorando a la muchacha, la despide, bueno, primero la golpea, la ofende, ella se va, el muchacho la busca, inician una relación, se casan escondidas. Pero lo raro del cuento es que ella había encontrado un papelito. Recuerden, en ese papelito había algo escrito, que de hecho no está en el cuento, no sabemos lo que estaba escrito. Pero al final ella, pues, bueno, ella se termina casando con el muchacho y luego se encuentra con la suegra y le dice, ¿y usted, mamá? Entonces, aquí yo le doy una de dos interpretaciones. O es que esta mujer era al final la hermana de su propio esposo o la madre finalmente la aceptó. Déjenme saber en la casilla de los comentarios por qué lado se inclinan. Para mí es que ella era, la interpretación que le doy, hermana de su esposo. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, y ahora vamos a leer este poema que le dedicó a su esposa Luz. Obviamente, yo creo que es uno de los poemas más famosos de Mario Benedetti porque se han musicalizado, lo han leído en muchísimas películas y lo vamos a leer porque es cortito. Además que me encanta. Dice así, te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos muchos más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos muchos más que dos, y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aurola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. De Mario Benedetti para Luz. Un poema súper hermoso. ¿Se imaginan ustedes que un día su novio, su esposo la esté esperando con la declamación de este poema? Sería un detalle muy bonito. Bueno, déjenme saber en la casilla de los comentarios si se han leído alguna novela, algún cuento, algún poema de Mario Benedetti. También déjenme saber en la casilla de los comentarios qué otro escritor les gustaría que reseñara en mi canal. Si se vieron la película La Tregua o si se leyeron la novela, también por favor déjenme saber en la casilla de los comentarios qué les pareció. Considero que esa es su mejor novela, La Tregua. Obviamente ha ayudado mucho que fue una novela llevada a la gran pantalla, que prácticamente ganó el Oscar. Estuvo ahí y yo creí que la iba a ganar, pero bueno, al final se lo dieron a otra película. Pero obviamente esto lo internacionalizó, hizo que la ola de Mario Benedetti saliera de Uruguay, de Cuba, llegar a España. La novela ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos el alemán, el italiano. Ha sido una novela muy importante para él, que le dio gran reconocimiento social, aunque sí tiene otras. Y además, como poeta, tiene muchísimos poemas. La obra de Mario Benedetti es vasta. Y de hecho, él siempre decía que aunque la novela era el área de la literatura que más éxito le había dado, porque así fue, ustedes saben que la novela siempre es lo que más se vende por parte de las casas editoriales, lo que más le gustaba escribir era poesía. Bueno, les mando un beso y un abrazo. Les recuerdo que en el link de la descripción les dejo siempre el imprimible de la clase. Vamos a estar dejando algunos en vivos donde vamos a estar leyendo algunos poemas y algunos cuentos de Cortázar, puede ser de Mario Benedetti, me parece también que de Horacio Quiroga, para que así tengamos variedad dentro del canal. Bueno, muchas gracias, recuerden suscribirse, regalarme un like y compartir el video en todas sus redes sociales para que más personas se unan a nuestra comunidad. Esperemos que el año que viene terminemos con 40.000 suscriptores. Suscribirse no cuesta nada, así que los invito a apoyarme. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.